Hoy en día, todos queremos ser más creativos e innovadores. Personas y organizaciones buscamos de manera incansable nuevas y mejores ideas que destaquen entre las demás para ser los primeros. Porque como todos sabemos, quien golpea primero, golpea dos veces. ¿De dónde vienen las ideas que potencian nuestra carrera y nuestra vida? Históricamente, se ha creído que una idea es algo único y aislado, fruto del pensamiento profundo. Steven Johnson, en su libro Where Good Ideas Come From, The Natural History of Innovation, defiende todo lo contrario y afirma que una idea es en sí misma una network. En la misma línea habla en su conferencia TED. El momento eureka, lejos de ser el resultado de un espacio de contemplación individual, surge del contacto e intercambio de ideas en ambientes colaborativos, lo que llama network. El patrón habitual a través del cual surgen las grandes ideas suele ser un largo proceso de incubación. No es extraño que una idea madure durante años hasta que damos con una que realmente nos parece nueva, inusual y satisfactoria. Esto sucede porque una gran idea muchas veces surge de la colisión entre otras pequeñas ideas que juntas forman algo más grande que ellas mismas. Este texto lo he leído en el blog de ISDI, me ha gustado y creo que es una buena introducción para el tema que trato hoy. Conversaciones sobre creatividad, destruir para construir. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Dice Tony Segarra, uno de los creativos publicitarios más reconocidos del mundo, que creatividad es no copiar. Posiblemente pienses que se trata de una definición incompleta, o quizás demasiado simple, hasta infantil, pero para mí representa muy bien la metodología de la creatividad. Quizá puestos a añadir, diría que la creatividad es crear valor sin copiar. He vuelto a contar hoy con mi robot imaginaria Gabriela Fitzgerald para debatir sobre la creatividad. No sé si recuerdas que hace unos cuantos episodios hablamos sobre la empatía. ¿Somos creativos por naturaleza? Decía David Kelley, dice David Kelley, uno de los fundadores de IDEO, basta de dividir el mundo entre personas creativas y no creativas. Somos creativos por naturaleza. Estoy 100% de acuerdo con él. Kelley cuenta además en una charla TED muy recomendable que te he puesto en las notas del podcast, la increíble historia de un científico que creó una de las mejores máquinas de resonancia magnética. Pero resulta que el 80% de los niños necesitaba ser sedado para entrar. Se dio cuenta de eso y construyó una máquina pensada para niños, decorada con dibujos de piratas, con muchos colores, etc. Y a partir de ese momento, solo un 10% de los niños necesitó sedarse, lo que incrementó las pruebas diarias, las posibilidades de curación y la rentabilidad del hospital. Todo el mundo gana. A veces basta observar e investigar lo que conocemos como empatía para estimular una solución a un problema, y no necesariamente necesitamos ser profesionales de la creatividad. La verdad es que no sé qué pensará de esto Gabriela. Puedo decir que en mi caso soy analítica por naturaleza y para eso me has creado. Con los datos puedo llegar a análisis que tal vez puedan estimular tu creatividad, pero no la mía. Lo entiendo. Tú puedes concluir que tenemos un 50% de posibilidades de contagiarnos de COVID en una discoteca, pero no recomendar que todo el mundo lleve mascarilla y que se hagan una prueba de antígenos, por ejemplo, antes de entrar. Eso es, la recomendación. La idea para prevenir debes proveerla tú. El psicólogo Adam Grant nos cuenta en su charla TED
que las grandes mentes creativas son también las que más fracasan, porque son las que más lo intentan. Me gusta mucho esa idea. Se necesitan muchas malas ideas para conseguir una sola buena idea. Recuerdo hace un tiempo, leí bastantes años, leí uno de los libros editados por el Bulli, por el chef Ferran Adrià, que se titulaba La comida de la familia. Un libro muy sencillo, con recetas muy sencillas que cualquiera las podía hacer en su casa sin necesidad de grandes instrumentos. Y ahí había un momento que explicaba la cantidad de intentos fallidos que sufrían antes de dar con un plato imaginado por alguien, por Ferran o por Albert o por cualquiera del equipo de cocineros del Bulli. No sé, cosas como por ejemplo dejar una pieza de carne cociendo durante 2 días enteros para al final tirarla a la basura, pues eran cosas como muy normales. La creatividad surge de intentarlo una y otra vez. No sé, Gabriela, ¿cómo lo ves tú? Esta idea de pasar por el fracaso no entra en mis planes. Si una robot como yo fracasa, dudo que los humanos nos deis una segunda oportunidad. Imagina un robot aspirador que, de forma accidental, mata a una mascota doméstica. En eso tienes razón. No creamos robots para que se equivoquen. Equivocarse, de momento, es una cualidad humana. Es exclusivamente nuestro. Bien, hay otro concepto interesante relacionado con la creatividad, que es recuperar la ignorancia. El mismo Tony Segarra reivindica recuperar esa ignorancia para no limitar la creatividad. En su charla TED Eixample, explica que no es necesaria una gran cantidad de información para crear, sino entender cómo se percibe una marca por parte del consumidor. Solo eso. Una cuestión de sensaciones, de percepción. Yo como publicista puedo dar fe de que un exceso de información a la hora de crear puede generar una cierta mediocridad, ya que te sitúa en un conjunto excesivo de metas, de objetivos que al unirnos generan un mensaje que es excesivamente complejo y de escasa persuasión. Yo te puedo dar el ejemplo de que había llegado a recibir briefings de clientes míos en los que habían 10 objetivos distintos para 20 segundos de un anuncio. ¿Cómo se pueden cumplir con 10 objetivos distintos con una duración de 20 segundos? Entonces ahí sí que a veces es mejor disponer de la información mínima posible para poder crear. Y sobre todo conocer muy bien la percepción del consumidor sobre lo que sea, sobre una marca, sobre un producto, sobre una idea, sobre lo que haga falta. Gabriela, ¿qué dices? Eso no es en absoluto lógico. A mayor cantidad de información, mejores decisiones podemos tomar. Lo sé, pero aquí no se trata de tomar decisiones, se trata de generar ideas. Y a veces una mente en blanco, una hora de silencio o una música de fondo suave pueden ser más inspiradoras que un documento de 100 páginas. Bien, otro concepto es el que titula el podcast, ¿no? Destruir para construir, que este es un buen principio de creatividad. De niños somos muy imaginativos, curiosos, nuestra creatividad parece no tener límites, hasta que de repente el propio sistema nos pone los límites. Esta idea fue magistralmente reivindicada por el recientemente fallecido Sir Ken Robinson en su charla TED de 2006 que se titula «Las escuelas matan la creatividad», que es una charla que, si no la has visto, por favor, inmediatamente investígala ahora mismo. Porque hay una gran carga de humor, storytelling, es una maravilla. Para mí es seguramente la mejor charla TED de la historia. Bien, los adultos necesitamos destruir los 4 grandes bloques que impiden a nuestra mente mostrar su potencial creativo. Y estos son el estrés, la inseguridad, la autoexigencia y el cansancio. Piénsalo bien. Cuando estás estresado no te salen las buenas ideas. De hecho, no te sale nada. Lo mejor que puedes hacer es ir a dormir, relajarte, descansar, tomarte algo. La inseguridad, lo mismo. La inseguridad lo único que genera son malas ideas. La autoexigencia, el problema no es que no genere buenas ideas, sino que las genera demasiado tarde, porque nunca estás satisfecho con lo que tienes. Y finalmente el cansancio no es buen caldo para la creatividad. Lo que se ha destruido se puede construir, pero no siempre. Una vida humana, por ejemplo. Y sobre los 4 bloqueos, yo no los puedo comprender. Claro, la muerte es irreversible, de una vida humana o de cualquier vida en el reino animal y vegetal. Pero podemos reconstruir un brazo, un hígado, una pierna, y aquí la robótica reconozco que puede ejercer un papel clave.
Otro concepto interesante es que evolucionamos haciendo, no pensando. Y además lo hacemos en equipo. Esta es una idea muy potente del escritor, pintor y crítico de arte John Berger. Él decía, yo creo que evolucionamos a través de la práctica, haciendo cosas no pensándolas. Y también creo que hay que hacer cosas con los otros, no solos. De la acción conjunta es de donde sale la energía para avanzar. Y fijaros que lo que dice este señor es un poco el preludio de IDEO, del design thinking y de muchas cosas que luego han venido y que estamos aplicando, ¿no? Es difícil no estar de acuerdo con esta idea de Berger. En mi caso, además de consultor, soy formador, ya lo sabéis, y lo que aprendo en mis consultorías y formaciones no se enseña en ninguna escuela de negocio. Es impresionante. Por fin estamos de acuerdo. Pensar no es funcional, ejecutar sí lo es. Eso de hacerlo en equipo lo debo entender como una suma de inteligencias diversas. Más o menos. Los humanos apreciamos disponer de distintos puntos de vista para poder entender mejor un contexto y así actuar. Y hay otro concepto interesante de Marily Opezzo que es caminar para crear. Hay muchas teorías que relacionan el caminar con el estímulo creativo. Y Marily Opezzo, científica de la conducta humana, realizó un experimento y comprobó cómo las personas sobre una cinta de caminar tenían mejores ideas que las que estaban sentadas. Hizo varias pruebas, primero puso personas sobre la cinta de caminar y sentadas a parir ideas. Luego puso los que habían estado sentados en la cinta de caminar, las que habían estado, hizo varios cruces y al final pudo concluir de manera tajante que ante un bloqueo es mejor salir a dar un paseo. Se tenían mejores ideas las personas que caminaban que las que estaban sentadas. Y estoy totalmente de acuerdo. Y ya he comentado más de una vez en este podcast que yo tengo cada día un encuentro conmigo mismo en un paseo matinal que dura entre 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo del tiempo que tenga y del día, y que realmente es mi cuna de generación de ideas. También me gustaron mucho los conceptos de Robert Poynton que escuché en el podcast Humanismo Digital de Jean Clotet. El podcast se titula El poder de la pausa, muy recomendable, y Poynton reivindica la necesidad de parar para seguir. Aunque lo hayas oído muchas veces esta idea, él lo desarrolla en distintas formas, estrategias, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengas, y además es muy recomendable y muy aplicable a la creatividad. Aquí no puedo serte de ayuda. No tengo piernas y tampoco entiendo que tenerlas y utilizarlas pueda cambiar mi forma de procesar datos. Bueno, en cuestión de estímulos, imagínate que en vez de ponerte 50 vatios te pongo 300, ya me contarás. Hasta luego, Lucas. Bueno, espero que te hayan aportado estos conceptos sobre la creatividad. La semana que viene hablaremos también con Gabriela sobre la imaginación, la suerte de viajar gratis. Y si has llegado hasta aquí, te dejo mis recomendaciones de la semana, que en realidad son justamente las referencias que he utilizado y te lo dejo en las notas del podcast. La primera es la charla TED de David Kelly, de IDEO, que nos habla de los 2 casos de desarrollo de creatividad muy interesantes. La segunda es la charla TED de Adam Grant sobre los sorprendentes hábitos de los pensadores creativos. La tercera es la charla TED de Chample de Tony Segarra, reivindicando la ignorancia. La cuarta es la indispensable charla TED de Sir Ken Robinson, en que se pregunta si las escuelas matan la creatividad. Y no sé por cuál vamos. La siguiente es una charla TED de Marily Opezzo sobre la sugerencia de dar un paseo para estimular la creatividad. Y finalmente acabo con el podcast de Joan Clotet que hizo a Robert Poynton sobre el poder de la pausa. Bien, y sin más, espero que te haya gustado el podcast, sobre este capítulo sobre creatividad, y te invito a escuchar la semana que viene una conversación que tendré con Gabriela sobre la imaginación. Un fuerte abrazo.